esta mañana, Padre, por esta bendición de traernos, de reunirnos nuevamente, Señor, por medio En el nombre de Jesús. del Internet, Señor, por medio de todo del Espíritu, Señor, de estar nuevamente, Señor, hablando de tu palabra, Señor, conociendo más de ti, Padre, y que tú nos des sabiduría y nos des fortaleza, Señor, para seguir haciendo, Señor, tu voluntad, Padre. Gracias, te damos, Dios, gracias, Espíritu Santo, y bendice, Señor, a aquel que no se ha conectado, Señor, que sea tú, Señor, que sea tu poder, Señor, sobre cada uno, Señor, para que así pueda tener, Señor, esta misma comunión, Señor, y conocerte más a través de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. 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 Bienvenidos los que están viendo en YouTube. Estamos en el libro La Guerra ya terminó. Estamos en capítulo 16 y es muy interesante porque este capítulo ha estado hablando acerca de la verdadera naturaleza de Dios, un tema muy, muy interesante. Que muchas veces estuve platicando con alguien esta semana que muchas veces nosotros entendemos a Dios a través de cómo nos enseñaron nuestros papás o cómo nos trató nuestro padre, nosotros aquí de terrenal, o enfocándonos en la manera que Dios trató a la gente en el Antiguo Testamento, pero las cosas cambiaron del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dios no cambió, su amor sigue amándonos, Él es amor. Pero unas cosas que tocamos en Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, antes de la ley, Dios no inculpó de pecado a la gente, no, o sea, no le cargó como una tarjeta de crédito, no le echó la culpa o no sé, pero No le atribuyó. ¿mande? Atribuir, no le atribuyó. Sí, eso. Pero cuando llegó la ley, dio luz al pecado, o sea, ya supieron que era lo que no tenían que estar haciendo. Y Cristo cuando llega, cumple la ley, y en la cruz del Calvario, cuando Él muere, todo el castigo, toda la ira de Dios, toda esa culpa cayó en Cristo. Y de ahí en adelante vivimos en un tiempo de gracia. Y no es, como dice Pablo en Romanos, no es permiso para estar haciendo lo que quiera. Pues vamos a seguir pecando, no. Pero es un tema muy interesante. Quiero releer la parte que terminamos la última vez donde dice gracia y verdad, casi al terminar. Y voy a pedir, a ver quién llega aquí, quién está aquí. Voy a pedir a Poncho, si puedes leer, por favor. Te tocó otra vez. Capítulo 16. Pero aquí, ¿qué página sería? En donde dice 139. Gracias, ¿verdad? 139. Creo que sí, voy a ver. Gracias, ¿verdad? Sí, página 139. A ver. ¿Ahí? Sí, ya estamos en la mitad. Pues sí. Si quieren agarrar esta. Bueno, aquí es 139. Página 139.
Dice gracia y verdad. Gracia y verdad. Ok, esa parte. La ley de los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16:16. Los corchetes son míos. La ley solamente era temporal hasta que Jesucristo vino a ponerle fin. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerradas para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estábamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:23 y 26 dice, Jesucristo estableció la gracia y la verdad, pues la ley por medio del Mesías fue dada para la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. De los casi 6,000 años desde la creación, 2,500 desde la caída hasta Moisés, y 1,500 de Moisés a Jerusalén, a Jesucristo, y 2,000 desde Cristo hasta ahora. Menos de 2,000 de esos años estuvo la humanidad, de hecho, bajo la ley, con el pecado imputado en contra de ella. En los primeros 1,500 años, Dios estaba tratando contra de ella. En los primeros 2,500 años, Dios estaba tratando con misericordia y la gente antes de la ley, donde el tiempo de Cristo, la ley ha dejado de ser la forma como Cristo trata en la gente. Él no estaba imputado sus pecados y los hombres otra vez. Dice, sin embargo, la iglesia ha estado proclamando, Dios te está imputando el pecado. Aunque hemos estado sin la ley por 2,000 años, la mayoría de la gente no lo sabe. La mayoría de los cristianos todavía están viviendo bajo la ley. Ok, bien interesante. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran antes de Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y luego Gálatas 3:23 al 26 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe
en Cristo Jesús. Entonces, si somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, nosotros no somos hijos de Dios por la ley. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, y me gusta como dice aquí, como explica que en los 6,000 años de la tierra, desde la creación, los primeros 2,000 años, los primeros 2,500 años fue antes de la ley, donde los pecados no fueron imputados. Y después llegó la ley con Moisés, por 1,500 años estaban bajo la ley. Y ya después viene Jesús y desde entonces 2,000 años estamos bajo la gracia. Entonces, las cosas han cambiado. Dios no ha cambiado, pero las cosas han cambiado de manera de su trato con nosotros, porque otra vez cuando Jesús vino, toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Y nosotros ahora, estando en Él, ya no tiene ira contra nosotros. Porque 1 Corintios, o 2 Corintios 5:21 dice que el que no conoció el pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia, su justicia. Y entonces cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a Cristo. Eso es muy interesante. ¿Alguien quiere comentar algo? Bienvenido, Juan. ¿No comentario? Bueno, híjole, qué interesante está este punto, porque realmente hemos vivido pensando de otra manera, completamente. O sea, yo no sé cómo nos han enseñado eh, el cristianismo o la vida en Cristo. Esto cambia todo, o sea, como lo está comentando, o sea, esto cambia todo con respecto a la gente que en el cristianismo es salva y somos salvos por gracia, no somos salvos por haber cumplido la ley y es increíble. Y a mucha gente es como si le dieras una patada en la boca cuando les dices que no es por obras que uno es salvo, sino es por Cristo. O sea, wow, o sea, y digo, hay muchísima gente así, y la verdad hace como unos años, Pastor Goyo como Pastor Luis, me acuerdo que hablábamos de este punto. Y pareciera que cuando ellos hablaban conmigo, es eso, parece que me daban una patada en la boca cuando me decían esto, de que ahora era la gracia, y yo no entendía, vivía como una persona bien religiosa. O sea, realmente como pero Dios en su misericordia nos va mostrando su corazón y su verdad. Y es el Espíritu Santo el que nos va enseñando todas las cosas. Muchas veces queremos que la gente sepa o aprenda lo que nosotros ya sabemos o creemos, pero al fin y al cabo va a ser el Espíritu Santo el que va a estar obrando. Si tenemos el Espíritu Santo y si la gente tiene el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. No tenemos que buscar o que debatir o pelear para que la gente piense como podríamos decir, yo pienso, porque realmente no es como nosotros pensamos. Cuando tenemos la mente de Cristo, estamos solamente rindiendo nuestra voluntad a su mente, a su corazón, a su manera en cómo son las cosas hoy por hoy. Aunque como lo dice el pastor Esteban, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo, los tratos sí, y algo ha cambiado. Interesante, la verdad que me ayuda mucho te estoy haciendo parte de un estudio ahorita de lo que es la salvación, y esto está muy, muy interesante. Y pues bueno, quería solamente comentar esto porque me agradó. Ah, Esteban, vale.
Yo también quería opinar acerca de lo que estamos aquí leyendo, la lectura que hicimos en Gálatas 3:23, donde dice que, déjame ver cómo dice acá, Ah, versículo 24, de manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, ¿verdad? Entonces Ajá. a veces cuando leemos, yo estaba leyendo esa palabra que ya no me acordaba muy bien ni lo que significaba la palabra ayo, yo la estuve buscando y dice que ayo en griego es paidagogos, que viene de pedagogía. Es una ciencia que se ocupa de la educación de los jóvenes. Entonces, ayo también se reconocía a los esclavos de confianza que guiaban a los niños o a los jóvenes a las escuelas para hacerse responsables de su conducta. Entonces, la ley, como cuando hablamos del ayo, es como la ley nos guía a Jesucristo. Eso es lo que nos viene guiando a nosotros, así como vamos creciendo, vamos aprendiendo, pero necesitamos esa guía del Espíritu Santo para que nos trajera a quién es Cristo cuando estamos bajo la ley. La ley de esa manera fue usada, de manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, dice, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venía la fe, dice, ya no estamos bajo ayo. Y el versículo 26 dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Es el versículo 29 del capítulo 3 de ahí de Gálatas. Entonces, es la guía, ¿verdad? El ayo es la guía, es que algo que nos va guiando a Jesucristo. Y más adelante vamos a leer otros pasajes que habla de eso también. Pero yo cuando leía yo ayo y decía, pues, ¿qué es ayo, verdad? Hasta lo buscaba yo en los diccionarios y ah, decía yo acá, pues yo no uso muchas palabras así que me expliquen a mí nomás al leerla, que diga yo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo y no automáticamente yo lo entiendo, ¿verdad? A veces se necesita explicar que ese ayo es algo que te guía, es algo que te ayuda para llegar a un punto. Entonces, es como decir, es como un tutor, ¿verdad? Pero en este caso, el ayo, la ley, es la que nos conduce a Jesucristo. Es todo. Y y llegando a la fe, dice, no, ya no estamos bajo el ayo, pero Ujú, sois hijos de Dios por la fe. Entonces, el ayo, o sea, la ley ahí dice que no es algo que nos salva, sino que nos ujú. dirige hacia Ajá, Cristo. amén. Y ahora en la fe en Cristo, nosotros somos salvos Ujú, por la gracia a través de la fe. amén. Y como dice en Efesios, sí, viene buena observación y bien interesante. Y lo Amén. interesante, más creo que es de que la ley fue dada a Moisés. O sea, la ley, hermanos, o en un sacerdocio amoroso, era bueno. El problema es cuando vino Jesús, que los sacerdotes no tenían, era un legalismo rígido, un legalismo distorsionado, doloroso, culposo. Pero hermanos de Jesús, nuestro real sacerdote, amoroso, es efectiva. Una ley bueno, yo creo que es la misma ley, pero ¿en manos de quién? En manos de Jesús. El sacerdote amoroso, el sacerdote compasivo, el sacerdote dispuesto a enseñar, a instruir. Es interesante porque estaba pensando en lo que acaba de comentar Francisco y viendo cómo si la ley fue una guía para guiarnos a Cristo y nosotros somos salvos por la fe en Cristo, antes de eso no fuimos salvos, estamos bajo la ley nada más, porque la ley nos salva. Entonces, si nosotros vivimos por la ley, nosotros no somos salvos. Tenemos que llegar al punto de poner nuestra fe en Cristo para poder ser salvos. Amén.
Ujú. Interesante. Bienvenida, hermana Lidia. Gracias. Es que fui a dejar a mi hija al crucero de Morada. Va a Guadalajara. Está bien, está bien. Pastor Amado, Ande, ¿quieres seguir leyendo? Porque yo claro. creo que me gustaría, sería bien si queda poquito. Expulsado. Donde dice expulsado. Sí. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Cuando Eva y Adán pecaron en contra de Dios y desobedecieron, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Génesis 3, del 22-23. La razón por la que Dios envió a Eva y Adán fuera del jardín fue que Dios no quería que comiera del árbol de la vida y viviera para siempre. Estos versos no dicen que Dios expulsó a Eva y Adán fuera del jardín porque él era santo y un Dios santo no puede tener comunión o amistad con el hombre pecador. Se ha predicado y proclamado por mucho tiempo. Mientras haya pecado, impurezas en nuestra vida, un Dios santo no se puede relacionar con nosotros. Eso no es lo que este versículo dice. El Señor hizo que Eva y Adán dejaran el jardín específicamente para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Amén. Eso es un punto muy interesante. Yo creo que seguimos porque lo demás explica un poco de lo que está hablando. Hermana Lidia, ¿quieres seguirle? La amistad continúa. Amén. La amistad continúa. Entonces, en el siguiente capítulo, después de que dejaron el huerto del Edén, vemos a Dios todavía tratando y platicando con el hombre. Él todavía estaba hablando con ellos con una voz audible y manteniendo amistad con ellos. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente del Edén. Génesis 4:16. Caín dejó la presencia de Dios. Dios no apartó su presencia del hombre. El hombre dejó la presencia de Dios. Nos alejamos de él. Dios no nos sacó de su presencia. Él no dejó de tener amistad con el hombre. Dios todavía estaba tratando con la humanidad con misericordia, sin imputarles sus pecados hasta el tiempo de la ley. ¿Por qué los envió Dios fuera del huerto del Edén? Para que ellos no comieran del árbol de la vida y vivieran por siempre en un estado caído. Génesis 3, 22 y 23. Sería terrible vivir por siempre en un estado de pecado. Wow. Ya. Hasta ahí. Muy bien, gracias. Y sí, al final, ya después leímos, seguimos leyendo y platicamos esta parte, el beneficio de la muerte. Pastor Frank, Ajá. ¿quieres seguirle? Sí, el beneficio de la muerte. No veo muchas películas, pero sí recuerdo una que tenía un tema similar. Una familia en particular bebió cierta agua que hizo que, entre comillas, vivieran para siempre. Ya había vivido más de 200 años y no podían morir. Incluso cuando le dispararon, se levantaron otra vez.
Un villano se había topado con ellos y con su secreto. Él estaba siguiendo la pista para poder encontrar esta agua, para poder beberla y vivir para siempre también. Si lo hubiera hecho, hubiera sido imposible deshacerse de él a través de la historia. A través de la historia, el Señor me mostró algunas cosas. Ya que vivimos en un mundo de pecado, la muerte en realidad es una bendición. Si la gente no pudiera morir, entonces todos los Hitlers, Stalin, Idi Amin y Pol Pot, no sé qué es eso, de toda la raza humana, todos estarían vivos y vomitando su veneno. La muerte termina con muchas cosas. ¿Cómo sería vivir en un mundo caído y no poder morir? Podrías tener defectos de nacimiento, retraso mental, enfisema o todo tipo de otras enfermedades y dolencias. Algunas personas estarían incapacitadas y limitadas a una silla de ruedas y nunca habrían ningún escape de eso. Vivirías para siempre en este estado corrupto y pecaminoso. Oh, Vivirías por siempre en un lugar donde hay oh, mentiras, trampas, robo y cosas semejantes por todos lados, todo el tiempo. A la luz de esto, la muerte realmente es un beneficio. Dios sabía que el vivir para siempre en pecado no fue su propósito para su gente. Por lo tanto, si conoces al Señor, la muerte es algo positivo. Somos introducidos a un reino diferente, donde todo será perfecto. No más dolor, no más llanto, ni nada como esto. El Señor vio esto y no quería que la gente viviera por siempre en un estado de corrupción. Por lo tanto, la muerte en realidad es una bendición. Dios no quería que Eva y Adán comieran del árbol de la vida y que tuvieran la capacidad de vivir para siempre en un estado de corrupción y pecado. El amor, no el rechazo, motivó a Dios para enviar a Eva y Adán fuera del jardín. Punto. Interesante. ¿Comentarios? Pues sí, es interesante la cronología, el punto de partida de la caída hasta nuestros tiempos, ¿no? Eh, una, pero lo que hay interesante es que Dios nunca dejó de, como dice en el libro, nunca dejó de estar consciente de nuestro fracaso, nuestra caída, y siempre reveló una restauración a través de cuando vistió a los muchachos con piel. Entonces, en esta cronología de restauración, de corrección relacional con nosotros, pues está ya eh, en Cristo Jesús, en donde por fe ya no va a haber otra manera, ni hay otra manera de tener acceso y entrada a la vida eterna. Y si ellos coman del árbol que les iba a permitir seguir viviendo, de hecho, ocupó ángeles, para que no lleguen a comer del árbol. Y, y sí, yo estoy de acuerdo en que al último es un beneficio morir, entender eso. Porque hay hombres o ha habido hombres violentos que quisieran comerse el mundo, o hubieran querido comerse el mundo, ajenos a toda relación piadosa con Dios, como menciona Hitler, menciona a esos hombres eh, que tienen una visionarios, pues, violentos, guerrilleros también, y personas en sillas de ruedas, dice que, pues la verdad es benéfica la muerte. No por eso vamos a promover el suicidio, como lo dicen. Dios es sabio, ¿no? Esteban, Mande. una parte de mi testimonio, cuando yo era reciente en el Evangelio, ¿verdad? Que uno apenas está aprendiendo, que apenas está conociendo, hace muchos, muchos años, había un hermano en nuestra iglesia, él era anciano allí de la iglesia,
anciano por edad y anciano porque él tenía tiempo con el Señor. Pero yo recuerdo mucho y hasta el día de hoy no se me olvida. Él tuvo cáncer y él murió. Pero cuando yo lo visitaba a él allí en la clínica, él le venían esos dolores terribles a su cuerpo y él lo único que clamaba decía, aleluya, gritaba, aleluya, decía, gloria a Dios, gritaba. Y en lugar de que cuando uno grita, ay, 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 que ay, me duele, ay, él gritaba, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gritaba puro aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y a mí me impresionaba eso, porque yo decía, qué persona en un estado ya tan enfermo, él murió ya por morir, decía yo, ¿quién está clamando a Dios? Aleluya, gritaba el aleluya. Como en nuestras iglesias, ni gritamos así cuando estamos en nuestras iglesias, no gritamos aleluya, gloria a Dios, no gritamos así, así, aleluya, aleluya, aleluya. No, aquel hermano gritaba con esa fuerte de su interior, de su corazón, y me impactó mucho eso, porque yo todavía no conocía, y ahora cuando uno mira esto, el beneficio de la muerte, como está escrito en esa parte del capítulo, me da a entender a mí que en verdad sí ese es el beneficio, ¿verdad? Porque estamos sufriendo en un cuerpo carnal, en un cuerpo de dolor, en un cuerpo donde hay pecado. Estamos transfiriéndonos a un lugar donde no va a haber dolor, no va a haber llanto, ¿verdad? Entonces, ¿qué más que es mejor beneficio que podemos recibir nosotros al morir? Al morir, pasar a la presencia del Señor. Entonces yo ya mucho tiempo después, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de ese hermano y yo decía, "Pues, con razón el hermano gritaba con para mí era entusiasmo, ¿eh? No era dolor, era entusiasmo lo que él estaba clamando. Y yo siempre dije yo, wow, para mí fue algo impactante y ahora hasta años después, casi como lecturas como esta que estamos aquí viendo, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, Dios, lo que hizo aquí con Adán y Eva, Él los motivó, ¿verdad? No los mandó a la desesperación, sino los motivó para que ellos abrieran el camino para llegar a conocer, para nosotros, para que nosotros lleguemos a conocer a Jesucristo. Y aquí por eso estamos en la tierra, para llegar a conocer a nuestro Creador. Y hasta que no llegamos a ese punto, para todo esto para nosotros es como nada, pero no es algo grandísimo, que con el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la presencia del Espíritu Santo, lo que Dios ha hecho, cada uno conocemos nuestra historia, cada uno podemos escribir un libro de nuestra historia. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad? Cómo Dios se ha revelado a nosotros y cómo Dios se reveló a este hermano que ahí en un lecho de dolor. Para mí, él estaba gritando, como yo te digo, vamos a nuestras iglesias y yo no escucho a nadie que grite tan fuerte como él estaba, pero en gozo, en alegría, porque iba a pasar a la presencia de Dios. Es todo, parte de mi testimonio. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, hay una parte que me gustaría resaltar, porque es donde también viene un poquito la confusión algunas veces para la gente en lo que es gracia y verdad. El primer versículo dice, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y si realmente, ¿a qué se refiere con esforzarse por entrar en el reino? O sea, no sé si alguien tenga una idea de a lo que se refiere, esforzarse, a qué se debe ese esfuerzo, porque no tiene que ver en que nos esforcemos a las obras, a cumplir las obras. Entonces, ¿a qué se debe el esfuerzo que está aquí hablando Lucas? No sé si alguien tenga alguna idea. ¿Puedo opinar? Sí. Dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Una de las cosas que el escritor hace es como, de cierta manera, como creyentes, como obligarnos a cambiar nuestra manera de pensar, pues. O sea, la humanidad ahorita está esperando una noticia de la cual tú y yo lo estamos obteniendo ahorita, de todo este dolor, como decía el pastor Fran, de toda esta angustia que se está viviendo, de toda esta mortandad.
y que venga alguien en medio y les dé una noticia diferente a la que están escuchando. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos, Pastor Jimmy, a que realmente nuestra mente sea renovada por medio de la Escritura y creer esas verdades, abrazarlas, vivirlas, disfrutarlas, pero también darla a conocer a los demás. ¿Sí? Precisamente, a mí me queda muy claro Romanos 12:2. O sea, la renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestro pensamiento, la manera de pensar conforme a la Escritura y no conforme a ver nuestras fallas. Porque mientras estemos en este cuerpo físico, las fallas van a venir. Es una lucha de todos los días, vivir en la carne o en el espíritu. Es un jaloneo de todos los días. Entonces, pero mi responsabilidad, mi esfuerzo es creer la verdad. Ese hermano tenía cáncer, sentía dolor, pero él entendía esta parte, que el dolor ese era pasajero, es por un rato nada más. Porque en el cielo iba a estar completamente sano y gozoso. Por eso Pablo decía, esta tribulación no se compara con la gloria venidera. ¿Sí? Pero qué bueno sería que nosotros, a pesar de que pasemos cosas adversas en esta vida, glorifiquemos al Señor. ¿Sí? Que sea Dios moviéndose en todo ese asunto. Andrew decía cuando su hijo le dijeron que estaba muerto, dice que vinieron pensamientos de angustia, pensamientos de duda, pero ellos alabaron y glorificaron al Señor. Su esposa y él dice que estaban alabando, glorificando al Señor. Y después de que llegaron, después siguieron glorificando al Señor y resulta que su hijo revivió. Entonces es tan importante el esforzarnos en creer la verdad como la Biblia ya no lo plantó, ya no la reveló. ¿Sí? Por eso dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. O sea, ya no hay más que revelar, ya está revelado todo. Ahora Dios nos deja la responsabilidad de creer a lo que ya está revelado, para que yo en esta vida pueda disfrutar esa vida con todos los beneficios en ella. Amén. 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 Este verso aplica, estoy viendo en el griego, aplica al, ya, se me perdió. En Mateo también, donde habla acerca de que los violentos toman el reino, he preached and every man into it presseth. Y esa palabra presseth, o sea, en español está traducido como esforzarse, es como entrar, es usar fuerza para entrar y o infligir violencia en contra o en está hablando acerca de cuando en el reino de Dios está tomado por violencia los que en Mateo 11:12 cuando dice, a ver qué dice en Mateo 11:12. ¿Qué recuerdan ese verso? Ya que lo diga. Los violentos. El reino lo arrebata. Ajá. Entonces, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oigan. Y precisamente lo que está hablando Pastor Amado en Hebreos 4:11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En el contexto, la desobediencia es la incredulidad. Entonces,
Si no estamos creyendo, estamos en desobediencia. Y lo que en inglés en inglés habla un poco más claro de que es esforzarnos a estar en el reposo. O sea, es porque es difícil, a veces difícil de creer que Jesús era lo que hizo Jesús tan sencillo, es todo lo que necesitamos hacer es creer. ¿Cómo es eso? Entonces es esforzarnos en creer lo que hizo Jesús por nosotros. Es esforzarnos en mantenernos en ese reposo que proveyó Cristo para nosotros. Y el reposo, dentro del reposo está la gracia. Y por eso es difícil para muchos creer eso. Entonces, hay que esforzarnos a entrar en ese reposo. De eso, yo creo que de eso, pues estoy seguro que de eso está hablando. O sea, entonces Lucas lo escribió, Mateo lo escribió y el autor de Hebreos también lo escribió. ¿Puedo comentar algo más? Sí. O añadir un poquito más. Dice aquí en un comentario, dice que en los días de Jesús había cientos de revolucionarios dispuestos a usar la violencia para entrar el reino de Dios. O sea, significado que había una guerra en aquel entonces con la religión y la verdad. Como hoy nosotros vivimos una guerra en todo lo que Satanás dispone para desviarnos del propósito de Dios. O sea, estamos en una lucha todos los días. Dice, mientras no imitemos su violencia, sí imitamos su dedicación, su disposición al sacrificio, a su pasión para ver el reino del Mesías. O sea, dice aquí que nosotros tenemos que esforzarnos ante toda adversidad que vivamos, ya sea enfermedad, ya sea dolor, ya sea rechazo, ya sea todo aquello que el enemigo quiere usar. Dice que a nosotros se nos demanda tener ese mismo celo que ellos tuvieron, esa misma disposición de sacrificar cosas que todavía nos agrada este mundo para que el reino de los cielos sea conocido, establecido en los corazones de las personas que necesitan saber esta verdad que estamos hablando, ¿verdad? Entonces dice que nosotros forzosamente e interrumpidos, sí, el enemigo siempre va a querer afrenarnos. O sea, por eso dice que tenemos que esforzarnos ante todo lo que se interponga para que cumplamos lo que hemos sido llamados. Amén. Y algo también interesante, por eso hice la pregunta de cuál es el esfuerzo. Y el esfuerzo lleva a un sacrificio. Y el pastor Esteban también comentaba que también tiene que ver con violencia. ¿A qué se refiere todo esto? Y yo me da mucho a Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo interesante de esto es que esforzarnos en entrar al reino es violento porque tienes que morir, porque tengo que morir. O sea, realmente algo de lo que no nos gusta es morir a quienes somos. Y cuando muchas veces se habla del cristianismo y queremos llenar un lugar o un auditorio, algunas personas, lo hacemos de una manera completamente incorrecta a lo que Dios Cristo hizo y Cristo habló en la tierra. Muchas veces les dicen, esfuérzate en ir a la iglesia, esfuérzate en dar, esfuérzate en ir a un evangelismo, esfuérzate en ir a un estudio, cuando realmente el cristianismo real comienza cuando tú mueres y Cristo vive. Ese es el cristianismo real, morir, y esto es donde uno tiene que esforzarse, porque realmente no tiene que ver en el obrar. Nos esforzamos en el obrar un día, 2 días, y el siguiente día ya hicimos algo que no era lo que está alineado a lo que es Dios, porque la carne no puede obedecer a Dios. La carne se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza, y la carne falla. Pero cuando realmente morimos a lo que somos
y Cristo se manifiesta en nuestra vida, porque al fin y al cabo, a quien ve el Padre es el Hijo de Dios en nosotros. El nuevo pacto tiene que ver con eso, con que Cristo es el que intercede por nosotros. Es cuando el Padre nos ve, el Padre ve a Cristo. Entonces no nos ve como tal a nosotros, Él ve a su Hijo y su Hijo le complace y su Hijo hace la voluntad de Dios. Solamente así podemos agradar a Dios cuando realmente morimos a lo que somos, nos esforzamos en el descanso, que es el descanso que es entrar en el descanso de Dios, en el reposo. Es que descansamos de todas nuestras obras. Ya no son nuestras obras, son las obras de Cristo en nuestra vida. Y entonces el Evangelio empieza a tener un entendimiento espiritual en nosotros. Ok, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Cristo manifestándose en nosotros. Ni siquiera tiene que ver con que nos parezcamos a Cristo. Tiene que ver con que Cristo se manifieste en nuestra vida, realmente Cristo, porque entonces vivimos una religión. Y durante años estuve viviendo una religión, y lo he comentado varias veces. Entonces, solamente no es religión cuando Cristo obra a través de mí. Y entonces, eso es en lo que tenemos nosotros que esforzarnos, como lo dijo Pastor Amado, que creo que creer en la verdad. Esa es la verdad. El entrar en el reposo, como dice el Pastor Esteban. Y digo, hice la pregunta porque realmente sí es importante que tú y yo tengamos este entendimiento de qué es esforzarnos, en qué nos tenemos que esforzar, porque por muchos años nos enseñaron a esforzarnos de otra manera, y es imposible agradar a Dios de esa manera. Amén. Faltan 5 minutos, creo. Sí, algo así. Y vamos a volver al tema del capítulo de la verdadera naturaleza de Dios. Y creo que el punto del autor en este capítulo es la última frase que aparece en el capítulo. Dice, el amor, no el rechazo, motivó a Dios para enviar a Eva y a Adán fuera del jardín. Y he escuchado más enseñanza acerca de ese tipo de ese tiempo de Adán y Eva, y ya creo que sí ahora entiendo por qué pone Eva antes de Adán, porque Eva fue la que la pecadora, la inicial, sí, la que fue engañada. Esa es la pregunta también que iba a hacer de Eva. Sí, y fue ella que fue engañada, pero esa es otra plática que podemos entrar después. Pero lo interesante es que así yo fui también enseñado que Dios expulsó a Adán y Eva del jardín porque no podían ellos estar en la presencia de Dios siendo de Dios Santo, siendo pecadores ahora. Pero si vemos las escrituras, si vemos el contexto, no es así porque siguió platicando con ellos, siguió con ellos. Entonces, ese pensar de que lo expulsó por su santidad no sirve, es religión, es agregar a las palabras de Dios, como hizo Eva en el principio, ni lo toques. Eso fue agregar a la palabra. Y el otro dice que fue que no querían que comieran del árbol de la vida. Vamos a leer lo que dice la escritura. Génesis 3, 22 y 23 dice, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Entonces, esto fue la razón. Y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Amén. Entonces, dice que los sacó para que no vivieran por la eternidad En pecado. un estado de pecado.
Ujú. Sí, Y amén. en lugar de que no fue que ahora son pecadores, no, y yo soy santo y no puedo estar con ellos. No, no fue eso. Fue que Él, por su amor, los sacó para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Entonces, vemos la naturaleza de Dios desde el principio, entonces, el amor. Ujú. Dios es un Dios de amor. Primero de Juan 5, no, 4, 8, 8. 4, 8. que Dice, dice, el que no ama, o 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor en la creación, Dios es amor en la caída de Adán y Eva, y Dios es amor ahorita con nosotros. No ha cambiado, Ujú. pero las cosas, la manera que Él nos trata ha sido diferente. La relación Amén. con el hombre, ¿ah? Ajá. Entonces, hermanos, vamos a terminar. Disculpa por no dejar tanto plática ahora, pero ahora después de lo que comenté, pero la próxima semana seguimos con las preguntas y seguimos platicando de este tema porque es importante y es bien interesante. Hermana Lilia, ¿puede terminar la oración, por favor? amén. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios de misericordia, gracias Señor por este estudio, Padre, de esta Amén. mañana aquí a distancia con nuestros hermanos aquí reunidos por este medio. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos da el conocimiento para vivir en paz. Gracias, Señor, por la vida de cada uno. Bendice, Señor, a mis hermanos, sus hogares, a su familia, todas, Señor, sus congregaciones. Y te pido, Señor, que seas tú trayendo cada día más sabiduría, más conocimiento, más iluminación a través de tu Santo Espíritu, de tu palabra. Gracias por estos momentos. Te damos toda honra, gloria y alabanza en esta preciosa mañana. Amén y amén.